diferente. Yo voy a referirme al libro de Habacuc en el capítulo 1 y verso 1. Habacuc capítulo 1 y verso 1. Hoy vamos a estar hablando de este profeta y de los tiempos que estaba viviendo este profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1 verso 1, y vamos a leer hasta el verso 4 en esta primera parte. Dice la palabra de Dios así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Padre, gracias. Yo te pido que esta palabra llegue directamente al corazón de cada persona, que todo espíritu de incredulidad, que todo espíritu de distracción, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús, y que esta palabra llegue directamente a los corazones. Espíritu Santo, trae revelación de esta palabra a cada persona a través de esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a volver a leer esta parte de Habacuc capítulo 1
el profeta en el verso 2 dice así: ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si ustedes se dan cuenta, el profeta Habacuc está describiendo los tiempos en los cuales él estaba viviendo en el reino de Judá, apenas unos pocos años antes de que el imperio de Babilonia los destruyera completamente y llevara cautivos a todos sus habitantes a sus provincias. Aunque el profeta Habacuc no hace referencia a cuál era el rey de Judá que estaba gobernando en ese momento, por los tiempos que él está hablando y por el tiempo de lo que él está pronosticando, lo que él está profetizando, podemos inferir que se trata de los años más o menos 630 antes de Cristo, en los tiempos del rey Joacim. La situación, como ustedes pueden ver, la situación que se vivía era terrible. Había violencia, contiendas, la ley no era respetada, los juicios salían todos torcidos, siempre a favor del más fuerte, y los impíos asediaban a los justos y de esa manera ganaban tanto poder como dinero. Así es que el profeta estaba muy molesto al ver tanta maldad en el reino de Judá, y que el rey, en lugar de poner orden, en lugar de corregir la situación, él mismo promovía que estas cosas estuvieran sucediendo. Así es que podemos ver que el profeta Habacuc clamaba a Dios por todas las injusticias que él estaba viendo, y podemos ver que clamó durante varios años, pero la situación, en lugar de aliviarse, en lugar de corregirse, cada día era peor. Así es que levantó su queja delante de Dios ante la nula respuesta que él estaba recibiendo. Iglesia, creo que lo que nosotros hemos leído en este momento acerca de la situación que vivía el reino de Judá en este año 630 antes de Cristo no difiere mucho de los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente en México. Existe una violencia impresionante en nuestro país. Existen matanzas por todo el territorio nacional, principalmente en aquellos estados en donde hay algún tipo de oposición al gobierno actual. Los juicios salen torcidos, la corrupción crece día con día, funcionarios públicos son exhibidos en sus corrupciones y sin embargo nada sucede, son protegidos desde la máxima autoridad del gobierno, se culpan a otros. Y la corrupción sigue, la violencia continúa, no se hace nada por corregir esto. Podemos ver hoy día imágenes a través de los medios de comunicación de cómo los policías son muy eficientes arrestando a vendedores públicos, a vendedores ambulantes que intentan ganarse la vida de alguna manera honesta, de alguna manera honrada. Pero nada hacen esos mismos policías bien capacitados, la Guardia Nacional, contra las bandas que están asediando, bandas criminales que están asediando a las ciudades. El mismo presidente confesó que él ordenó la liberación de uno de los capos criminales más buscados cuando éste ya había sido arrestado por el ejército. Y lo hizo, dice él, a fin de derramar más sangre. Así es que
esto me hace pensar que dado que un vendedor ambulante no representa ningún riesgo de amenaza, ninguna represalia en contra de las autoridades, pues a él sí le pueden hacer lo que le quieran hacerle. Pero a un poderoso capo no se le puede hacer nada, porque él sí va a responder, porque él sí tiene una respuesta, él sí tiene un armamento, él sí tiene una capacidad de respuesta, y entonces no se hace absolutamente nada. Estas son las condiciones de nuestro país. Apenas la semana pasada, el viernes, nuestro hermano y pastor de la ciudad de Acámbaro en Guanajuato fue asesinado junto con su hijo y dos de sus principales líderes de la iglesia, cuando se encontraban en un establecimiento, en un verificentro, para verificar sus vehículos. Esto es en la ciudad de Celaya. Aparentemente había un empresario delante de ellos que era el objetivo al que querían asesinar, y pensaron que ellos eran sus guaruras, y el caso es que una tragedia terrible ocurrió allí. Ellos 4 fueron asesinados, 4 familias que se quedaron sin sus padres, 4 viudas. Un golpe directo contra la iglesia, y la verdad es que esas son las cosas que están sucediendo en nuestro país, y nada sucede, nada se corrige. Las cosas cada vez van empeorando, cada día más y más. Lo que vivimos verdaderamente ya en nuestro país es terrible, es insostenible. Una crisis de justicia, una crisis de violencia, una crisis de inseguridad, una crisis económica, una crisis de salud como nunca antes había habido, sin precedentes. Y el pueblo cristiano clama, el pueblo cristiano ora, pero en lugar de mejorar las cosas, todas van empeorando. Esto es exactamente lo que pasaba con el profeta Habacuc. Él veía la situación de su reino, él veía la situación y decía: pero yo estoy clamando, ¿y qué es lo que sucede? Levanta una oración de queja delante de Dios y le dice: ¿cómo es posible que siga ocurriendo esto? Si yo he clamado, si yo he estado pidiendo, le dice a Dios, y no veía ninguna respuesta. Yo quiero decirles que lo que estaba pasando en realidad es que el desastre se aproximaba, el juicio de Dios estaba muy cerca de todo el reino de Judá. Leamos lo que sigue, ahí Habacuc, capítulo 1, verso 5. Yo quiero llevarlos por todo este libro de Habacuc, de tal manera que ustedes puedan entender la situación y entiendan la respuesta de parte de Dios. Habacuc capítulo 1 y verso 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Escuchen bien lo que Dios le dijo en esta palabra profética. Le dio una palabra profética a Habacuc. Miren entre las naciones, vean lo que está sucediendo en las naciones y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se les contara, no la van a creer. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como recoger arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes se burlará. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como un huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza
a su Dios. Dios le estaba hablando, le había dicho a Habacuc lo que iba a venir. No solamente estaban viviendo una violencia desenfrenada, no solamente había pleitos, no solamente había deshonestidad, no solamente los juicios eran torcidos, no solamente todo lo que él describió, sino que el juicio de Dios se aproximaba. Dios le estaba diciendo a Habacuc acerca de los caldeos. Esto es el imperio de Babilonia. Los caldeos es el imperio babilónico que era descrita por Dios, una nación cruel que avanzaba sobre toda la tierra apropiándose de moradas ajenas. Se apropiaban, venían como hordas ocupando su poder y venían robando y venían extorsionando y venían quitándole a la gente lo que era suyo, y ellos vendrían al reino de Judá y lo destruirían. Estaba anunciando Dios. Usaban, dice la palabra, de la crueldad y el poder que tenían para quitarle a otros lo que les pertenecía, lo que habían logrado con su trabajo. ¿Les parece conocido esto? Que vengan otros y quiten lo que otra persona consiguió con su trabajo, vengan y se lo quiten simplemente abusando de su poder. Bueno, pues el terror, dice, iba delante de ellos. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de miedo que vendría delante de ellos, y llevarían cautivos a los habitantes de Judá y los esparcerían en todas las provincias del imperio babilónico. Escarnecerían a los reyes y se burlarían aún de los príncipes y le atribuirían su fuerza, su poder a su Dios. Dios les anunciaba y les decía algo: miren entre las naciones, miren, vean lo que han hecho, miren lo que han hecho estas hordas, miren lo que han hecho en otros países y asimílenlo. Muchas personas seguramente dentro del reino de Judá decían: no, a nosotros no nos va a pasar nada, nosotros estamos bien, nosotros no somos como aquellas naciones, a nosotros no van a poder con nosotros no va a pasar eso, decían ellos. Y Dios les decía: miren, vean lo que ha sucedido en otras naciones, porque esto es lo que va a suceder con ustedes. Miren, escuchen bien, al que tenga oídos para oír, oiga, escuchen la palabra del Señor. Miren lo que ha sucedido en otras naciones con este tipo de gente que ha llegado y se ha puesto en posiciones de poder. Miren lo que han hecho en otras naciones, mírenlo, asómbrense, porque esto es lo que va a suceder. Wow, qué impresionante era esta palabra de Dios para Habacuc. Él se estaba quejando de la violencia, él se estaba quejando de las condiciones de su país, y Dios le dice: y esto es lo que va a venir. Imagínate nada más. Así es que Habacuc, escuchando esta palabra profética, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que venía el juicio de Dios, todavía se queja más delante de Dios y le dice aquí, Habacuc capítulo 1 verso 12, Habacuc 1:12. Vean a un profeta de Dios desesperado. Vean a un profeta que ha clamado, que ha orado, que ha estado intercediendo por su país. Vean a un profeta que ve que viene el desastre, que es anunciado un desastre para su nación, y entonces levanta una oración a Dios desesperado y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Está hablando de Babilonia. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal y para ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, los haces como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará.
Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Se levanta delante de Dios y como muchas personas hoy día reclaman delante de Dios y le dicen, Dios, no entiendo cómo si tú existes, cómo si tú eres tan bueno, cómo si eres tan santo, permites que haya tanto dolor y permites que haya tanta injusticia en este mundo. Si ustedes ven lo que está diciendo Habacuc, es lo que dice mucha gente hoy día. Le dice a Dios, ya sé, tú eres tan limpio de ojos que no puedes ver las injusticias terribles que se están haciendo aquí en la tierra. Ves para otro lado, acá están ocurriendo las injusticias, pero tú estás viendo para otro lado, no quieres enterarte de lo que está pasando aquí, que el hombre se ha convertido como en un animal, como un reptil, la ley del más fuerte, gana el más fuerte, son como los peces, que el más grande se come al más chico. Es como los reptiles, nos hemos convertido en eso. No hay gobierno, dice, no hay justicia. La ley del más fuerte es la que está imponiéndose. Y además dice, viene Babilonia y nos va a tomar y nos va a meter a todos en una red. Nos va a atrapar a todos y se va a alegrar y se va a enriquecer a través de nosotros. Vamos a caer en la red de Babilonia y nos van a quitar todo. Y ellos se van a enriquecer y se van a burlar de nosotros. Así que termina su oración en el capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Termina su oración diciéndole: sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y cuál es la respuesta tocante a mi queja. Así es que son palabras muy duras de un profeta. No sé si ustedes hayan visto a un profeta de Dios hablarle de esa manera a Dios. Es un profeta de Dios que está levantando una queja muy, muy fuerte a Dios, porque en su manera de ver, Dios no ha hecho absolutamente nada, aun y cuando Él ha clamado, aun y cuando Él ha estado orando por su nación, nada ha sucedido. Y Él está desesperado viendo la amenaza que viene, el juicio de Dios que viene contra ellos, y que su propia nación no lo cree, no creen que esto vaya a suceder. Y él está desesperado porque por un lado no le creen y por el otro lado sabe que viene el juicio y no pasa absolutamente nada. Y dice, bueno, pues ya no voy a hacer nada, me voy a quedar quieto y voy a esperar cuál es la respuesta que tú tienes para esto. Así es que yo quisiera que todos nosotros pusiéramos mucha atención, dado que los tiempos son muy similares, dado que yo encuentro una correlación completa entre los tiempos de Habacuc con los tiempos que nosotros estamos viviendo, con la violencia, con los problemas terribles que había en su nación. Los mismos estamos contemplándonos en México en estos tiempos. Los peores años que haya tenido México en la historia moderna los estamos viviendo. Y yo quiero que vean cuál es la respuesta de Dios en estos tiempos. ¿Qué Dios respondería a la queja del profeta Habacuc? Dice capítulo 2 y verso 2 de Habacuc, capítulo 2 y verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escucha bien, esta es la respuesta de Dios para estos tiempos. Escúchenla, Alcance Izcalli, escúchala tú que crees. Escucha esta respuesta. Dios le dice a Habacuc: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe
vivirá. Wow, wow, qué respuesta. Yo quiero que la entendamos completamente. La respuesta de Dios fue: escribe tu visión, escribe cómo debería de ser, publica cómo debería de ser tu nación, escribe cómo debería de ser lo que está sucediendo en este país, para que todos los que lo lean corran tras esa visión. Escribe la visión, declárala y que todos corran, se metan en esa misma visión. Ahora que hemos iniciado Escuela de Obreros, la primera parte de la Escuela de Obreros es impregnar a toda la gente de nuestra visión, de la visión de Jesús, la visión que tiene el Señor para nosotros en el Evangelio, impregnarlos a todos de esa visión para que corran tras esa visión. Esa es la primera parte. Siempre tenemos que escribir la visión y hacer que la gente corra tras ella. Bueno, pues hoy va a ser un día en que tú escribas la visión para tu familia, que escribas la visión para este país. Creo que lo que nosotros escribamos tiene un poder impresionante. Habacuc, quiero que sepan, él sabía muy bien lo que vendría. Dios se lo había informado. Mientras él mira todo lo que va a suceder, él ve la amenaza que viene, y en medio de esa gran amenaza que viene, Dios le dice: escribe una visión. Imagínense, él ya sabe que van a ser destruidos, él ya sabe que viene Babilonia y los va a arrasar, él ya sabe que se los van a llevar cautivos, él ya sabe que les van a robar sus propiedades, él ya sabe que se van a quedar sin nada, él ya sabe todo eso. Dios se lo anticipó. Y Dios le dice: escribe una visión. Wow. Escribe una visión para esos tiempos. Escribe cómo debería de ser tu vida. Escribe lo que va a pasar. Escribe una visión. ¿Y qué es esto? Yo quiero que me entiendan. ¿Qué es esto de escribir una visión en tiempos de crisis? ¿Qué es esto de escribir una visión en tiempos de adversidad? Bueno, eso se llama vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. El alma que no es recta, le dijo, se enorgullece. Le está diciendo: tu alma, Habacuc, no ha sido recta, por eso estás orgulloso, por eso estás reclamando, por eso estás diciendo: Dios no ha hecho nada. Pero el alma que no es recta se enorgullece, pero el alma que sí es recta, esa vive por fe. El alma de un justo vive por fe. Yo quiero que tomes esto: el justo por su fe vivirá. No vive el justo de simplemente levantar oraciones, sino de las oraciones con fe. Si vas a orar, se ora con fe, no es orar por orar. El justo no vive de su religión, el justo no vive de su conocimiento bíblico, el justo no vive de su dinero, el justo no vive de su trabajo, el justo no va a obtener su vida a través de la fuerza que él tenga. El justo por su fe vivirá. Ojalá, dilo ahí en tu casa, en tu mesa, en donde tú estás ahora. Dilo: el justo por la fe vivirá. Y si yo soy justo, mi vida depende de lo que yo crea. Mi vida depende de mi fe. Mi vida depende de la fe que yo tengo. Creí, por tanto hablé. Al que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Así es que escribe la visión, le dijo Dios a Habacuc. Y esto, escribir una visión en los tiempos malos, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de amenaza, esto es vivir por la fe. Esto es vivir por la fe. Yo quiero que ustedes vean que Dios le estaba anticipando un conocimiento a Habacuc que no era propio de su tiempo.
En su tiempo ellos vivían bajo la ley y él estaba acostumbrado a la obediencia que trae bendición y a la desobediencia que trae juicio. Pero Dios lo estaba introduciendo en un nuevo tiempo y le estaba anunciando algo y le decía: el justo por la fe vivirá. Le estaba diciendo cómo iba a ser la vida en el evangelio a partir de Cristo Jesús. Está diciendo: el justo por la fe vivirá. Y nosotros vivimos en este nuevo tiempo. Y mira bien que esta palabra que Dios le dio en esta respuesta impresionante, esta respuesta gloriosa que Dios le dio a Habacuc para esa queja contundente que él tenía, miren bien que esa respuesta la toma el apóstol Pablo en 3 diferentes lugares, la repite en la palabra de Dios para que nosotros la comprendamos en toda su dimensión. Dice Romanos capítulo 1 verso 16, Romanos 1:16. Ya lo tienen en la pantalla. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es las buenas noticias del reino de Dios, las buenas noticias de Jesucristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, el evangelio es poder de Dios. A todo aquel que cree, obtiene salvación de parte del Señor. Las buenas noticias funcionan para él. Dice: al judío primeramente, pero también al griego, porque en el evangelio, escucha bien, en la gracia de Dios, en las buenas noticias del reino de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y entonces hace referencia a la respuesta de Dios hacia Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Wow, ¿qué significa entonces que el justo viva por la fe? Bueno, aquí nos dice que la fe hace que se vuelva realidad las buenas noticias que Dios nos ha dado. Las buenas noticias del reino de Dios se vuelven una realidad. El evangelio es salvación para nosotros. En medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de las amenazas, hay salvación para todo aquel que cree. Aleluya. Así es que en México las cosas están terribles. En México la justicia está torcida, la justicia es terrible, pero nosotros no acudimos a la justicia de este país, sino acudimos a la justicia de Dios. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Si nosotros tratamos de aplicar a la justicia de este país, probablemente no nos vaya a ir muy bien. Si nosotros tratamos de vivir dentro de la justicia de este país, las cosas no van a funcionar. Quiero que entiendan, estamos en tiempos de una justicia malísima dentro de nuestro país, unas injusticias terribles que están ocurriendo, pero nosotros vivimos en la justicia de Dios. La justicia de Dios que se manifiesta por fe y para fe. Aleluya, aleluya. Fue una injusticia impresionante lo que ocurrió el viernes pasado con los pastores de Acámbaro, con su hijo. Fue algo terrible. Es una injusticia brutal lo que ocurrió. Hombres buenos, hombres honrados, hombres de Dios, muertos, asesinados por sicarios. Esto es una injusticia brutal. Pero en la justicia de Dios, ellos están gozando del reino de Dios en este momento. Ellos están gozando de la presencia de Dios. Ellos fueron arrebatados por el Señor y ahora están allí con el Señor. Sus familias serán guardadas por el Señor, porque nosotros lo creemos. La justicia de Dios obrará en la familia de cada uno de ellos por la fe. Así es que la justicia de Dios aplica para todo aquel que tiene fe. Y nosotros, dado que tenemos fe, estamos en la justicia de Dios. Dilo conmigo: yo aplico a la justicia de Dios.
Yo aplico a esa justicia. Dice, porque en el Evangelio, escúchalo bien nuevamente, lo vuelvo a leer, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, no la justicia del país, no la justicia de un gobierno, no, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo voy a vivir por fe. Yo voy a vivir en la justicia de Dios. Y yo voy a disfrutar de la justicia de Dios en medio de las adversidades y de las crisis. Yo voy a vivir en la justicia de Dios. En medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica sin precedentes, en medio de una crisis de justicia, en medio de una crisis de violencia, yo voy a vivir en la justicia de Dios por la fe. Aleluya, gracias Señor, muchísimas gracias. Esto es la fe, esto es la fe. El justo vive por la fe. Así es que anímate en medio de estos tiempos. El justo vive por fe. Y lo dice también en Gálatas capítulo 3 y verso 10. Gálatas 3:10 dice la palabra: porque todos, escucha bien, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Todos aquellos que quieren tener una relación con Dios basada en su conducta, basado en sus hechos, basado en sus obras, basado en una moralidad, están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es que todo aquel que quiere cobijarse bajo una moral, todo aquel que quiere cobijarse bajo las reglas de la ley, está bajo maldición, porque alguna de esa ley ya la desobedeció. Y dice que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y porque la ley, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y toma nuevamente la palabra de Habacuc: pues el justo por la fe vivirá. Así es que ninguna persona se justifica delante de Dios por la ley, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no puede ser de fe. No puedes vivir en la ley y también en la fe. No hay cabida. Son completamente separadas la ley y la fe. Dice y la ley no es de fe, porque la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es vivir por fe. Escucha bien, la persona que vive por la fe ha sido redimido de la maldición. Había una maldición por haber desobedecido, pero ahora que yo vivo en la fe, he sido redimido de la maldición. No hay maldición para nosotros. No vivimos en maldición. No tenemos por qué temer un castigo de parte de Dios. No hay juicio de Dios sobre nosotros, porque Cristo nos redimió. El juicio de Dios venía con todo sobre Judá, porque estaban viviendo en el tiempo de la ley. Así es que venía con todo ese juicio por medio de Babilonia. Pero para ti y para mí que creemos, no hay juicio de parte de Dios, porque Cristo nos redimió de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice aquí, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, fíjate bien, nos redimió de la maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. El justo vive por la fe. Así es que vivir por la fe es creer en que yo soy un bendito de Dios, creer en que yo tengo la bendición por medio de Cristo Jesús. Yo no tengo castigo, yo no tengo condenación, yo no tengo maldición. Yo no vivo por medio de las obras de la ley, sino que vivo por la fe en el Señor Jesucristo. Tercera parte en donde donde se usa esta palabra que Dios le dio a Habacuc. Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos 10:35 dice la palabra de Dios: no pierdan pues su confianza
que tiene grande galardón, que tiene grande premio. Esto quiere decir galardón. No pierdan la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengan las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, concluye diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de el alma, dice la palabra. Así es que dice el Señor, mira bien, nos dice: no pierdas tu confianza en estos tiempos difíciles. Cuando tú ves que están sucediendo todas estas cosas, cuando tú ves que a un pastor lo mataron, y tú puedes decir: ay, pues si eso le pasó al pastor, imagínate lo que me puede pasar a mí. ¿Sabes qué? No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza. Ellos están disfrutando de la presencia de Dios, y Dios todo lo malo lo cambia para bien, y toda maldición la cambia para bendición. Así es que no pierdas tu confianza, que tiene grande recompensa, porque es necesario tener paciencia. Así es que vive con paz, vive en paz en estos tiempos adversos. Ten paz en tu corazón, ten paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios obtengas la promesa. Vive en la voluntad de Dios, busca la promesa de Dios en estos tiempos. No te des por vencido. No digas: estos tiempos son tan terribles, son tan adversos, que ya para qué seguir luchando, como lo hizo Habacuc. Habacuc se había dado por vencido. Habacuc ya tenía una palabra de queja en su boca en vez de una palabra de esperanza. Habacuc ya había tirado los brazos, pensando en que ya no había remedio para su nación, que ya no había remedio. Y el Señor nos dice a nosotros: no pierdas tu confianza. Ten paciencia y vas a ver las promesas de Dios. Ve tras esas promesas que Dios tiene para ti. Y dice: mira bien, mira la interpretación que tiene la palabra de Dios de lo que Dios le dijo a Habacuc. Le dijo: escribe la visión, escríbenla en tablas, públicala, porque aunque tardará todavía, se aproximará hacia el fin y se cumplirá. Y mira lo que dice el verso 37. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Estaba diciendo, estaba apuntando a Jesucristo, estaba apuntando a Cristo Jesús. Estaba diciendo: el que ha de venir vendrá. Escribe la visión. La visión que escribiría tendría que ser una visión gloriosa, una visión que apuntara hacia Cristo Jesús. Dice: el que ha de venir vendrá. Va a venir y va a salvar. Va a venir y va a quitar la maldición. Va a venir y nos va a liberar, decía. Así es que espera un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo quiero decirte que Jesús nunca llega tarde. Nunca va a llegar tarde a tu vida. No se le escapa a Dios ninguna de las cosas. Tenemos un Dios perfecto, y todas las cosas que ocurren están supeditadas a un Dios perfecto. Nada se le escapa. Él no está distraído ni está volteando para otro lado. Él no manda a ángeles becarios por allí para atender a una persona que de repente puedan tener errores esos ángeles. No, Dios es un Dios perfecto, nunca llega tarde. Entonces le dice: mira, el que ha de venir vendrá, espéralo, ten confianza, no tardará, la salvación viene de él. Mas el justo vivirá por fe. Mira lo que significa. Vivir por fe es tener paciencia. Vivir por fe es tener confianza en los tiempos malos. Vivir con fe es aguardar la respuesta de parte del Señor. Es saber que nunca llega tarde, y que toda su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces dice, escucha bien,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una persona que en medio del conflicto retrocede, una persona que en medio de la adversidad se echa para atrás, una persona que tiene temor y de repente dice: yo ya oré lo suficiente y no pasa nada, como decía Habacuc, y entonces retrocede y dice: yo para qué ya seguiré esperando en el Señor si no está sucediendo absolutamente nada. Habacuc se estaba quejando con Dios y ya había tirado el arpa, y yo quiero decirte que eso no lo puedes hacer. Si retrocediere, no agradará a mi alma. El alma orgullosa, dice, no es recta. El alma que se enorgullece es un alma no recta, pero el alma del justo por la fe vivirá. Y dice: pero nosotros somos de esos. Nosotros somos de los que vivimos por fe. Nosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar nuestra alma. Así es que vamos a resumir: ¿qué significa vivir por fe? El justo por la fe vivirá. Esta extraordinaria palabra que Dios le dio a Habacuc, ¿qué significa vivir? ¿Qué es vivir por fe? Es vivir en la justicia de Dios y no en la justicia de este mundo. Es no depender de la justicia de este mundo, sino vivir creyendo y metidos en la justicia de Dios. Ese es el número uno. Número dos es creer en la maravillosa salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es creer que Él va a llegar a tiempo y que tenemos una salvación completa en Él. Aún en los tiempos adversos hay salvación en Cristo Jesús. Número tres es haber sido liberados de la maldición de la ley. Saber que tú no eres maldito, saber que no hay castigo para ti, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Número cuatro es vivir tranquilos, vivir en paz, sabiendo que estoy en paz con Dios y que no hay condenación, no hay castigo, no hay juicio divino en contra de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Número cinco es saber que tú eres heredero de Dios y eres heredero de todas las promesas que Dios te ha dado, y puedes reclamar esa herencia para ti en Cristo Jesús. Número 6 es vivir en paz, sabiendo que todas las bendiciones de Dios ya son nuestras, fueron ganadas por Jesús. Él quitó la maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham, la bendición de hijo y la bendición aún de hijo primogénito, puesto que somos la congregación de los primogénitos, también dice la palabra de Dios. Número 7 es tener paciencia en los tiempos malos, sabiendo que el Señor nunca llega tarde. Número 8 es no retroceder para perdición, sino mantener nuestra esperanza, mantener nuestra fe para preservar nuestra alma. Y número 9, agarra todas las 8 anteriores, todo lo que te he dicho en este momento, y con todas esas 8, escribe una visión. Escribe la visión. Esto es vivir por fe. Escribe la visión. A partir de todos estos 8 puntos que hemos visto ahorita, escribe la visión. Esto es vivir por fe. Una persona que se atreve a escribir una visión, una visión totalmente diferente de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Ya te hablé de lo que sucedió con Esther y Mardoqueo, que venía una amenaza de extinción contra todos los judíos. ¿Lo recuerdas? Pero entonces ellos tomaron el anillo del rey y escribieron un decreto, lo firmaron con el sello real, lo declararon, lo publicaron, y trajo salvación para todos los judíos en ese tiempo de gran amenaza. Así es que esto es vivir por fe. Escribe la visión y séllala con el anillo real en el nombre de Jesús. Es el anillo real, es el sello de autoridad que la iglesia tenemos hoy día. Así es que no es solamente escribir con fe, escribir una visión para que los demás vengan conmigo, sino escribirla y sellarla con la autoridad del reino de Dios, escribirla en el nombre de Jesús. También te he estado hablando de que tenemos un poder extraordinario en nuestra boca
para ser los profetas de nuestro propio futuro, para que en lugar de quejarnos como se quejaba Habacuc, en vez de quejarnos como él decía, bueno Dios, pues se me hace que tú estás viendo para otro lado, se me hace que tú ya ni nos haces caso, se me hace que tú te diviertes viéndonos cómo nos estamos peleando aquí, parece que tú no vas a hacer absolutamente nada. En vez de estarse quejando, habla con fe y háblale al futuro y determina algo diferente en el nombre de Jesús, basado en las promesas, basado en la palabra de Dios. Yo quiero decirte que esta palabra, fuerte palabra de parte de Dios para Habacuc, le cambió la vida a Habacuc. Habacuc empieza a escribir una visión, maravillosa, una visión totalmente diferente. Ahora él dice, por la fe yo voy a escribir, por la fe voy a determinar cosas, por la fe voy a declarar cosas que van a suceder. Escucha lo que empezó a hacer Habacuc. Yo te voy a hablar de 3 cosas que escribió Habacuc, 3 cosas que determinaron el futuro, 3 cosas que marcaron el futuro. Este es un profeta poderoso porque supo que tenía que escribir con fe, que escribiría una visión de fe. Dice Habacuc capítulo 2 verso 16. Te voy a empezar a decir, el profeta Habacuc empezó a escribir y lo primero que escribió fue maldición en contra del enemigo que venía contra ellos. Lo primero que escribió fue maldecir a ese enemigo que venía y que venía en contra de ellos. Dios le dijo, van a venir y los van a destruir. Mira entre las naciones y mira lo que ya le han hecho a otras naciones. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta lo que les hicieron a las otras naciones? Eso va a venir contra ustedes. El pueblo decía, no, eso no va a suceder. Nosotros no somos como esas otras naciones. Nosotros somos fuertes. A nosotros no nos va a pasar. ¿Cómo crees? Eso es lo que decían. Pero el Señor les decía, mira lo que está pasando. Mira en las otras naciones. Y entonces se levanta Habacuc después de eso y dice en el verso 16, dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Está hablando de Babilonia. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Así es que sobre Babilonia dice, esta es una nación que acumula riquezas sobre riquezas, saqueando a otras naciones más débiles que ese imperio. Expatriaban a la gente, se las llevaban cautivas a sus provincias, los despojaban de sus bienes. Habían establecido un poder basado en la sangre y en la iniquidad. Y Habacuc levanta una palabra de maldición contra ellos y les dice, de la misma manera que ustedes han saqueado, van a ser saqueados, les dice a ellos, a los de Babilonia. Esta palabra se cumplió, completamente se cumplió. Sí llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y arrasó con Jerusalén y arrasó con Judá y se los llevó cautivos. Pero al poco tiempo el imperio medo-persa tomó al imperio babilónico y los despojó totalmente y los arrasó a todos.
Después de ellos llegó el imperio macedonio. Y ellos arrasaron a los medos y a los persas. Y después ese imperio macedónico se transformó en el imperio romano, que duró durante muchísimo tiempo. Así es que yo tengo una palabra que puedo escribir hoy. Y yo escribo hoy, basado en lo que veo, escribió Habacuc. Yo escribo una visión de maldición contra ese espíritu babilónico que se quiere apoderar de nuestro país. Yo escribo una palabra de maldición contra ese espíritu de violencia, contra ese espíritu de despojo, ese espíritu de robo, para que están edificando con sangre su futuro, que están edificando con sangre su riqueza. A ese espíritu de corrupción que se ha sentado en nuestro país. Escribo una palabra de maldición y declaro que serán marchitos en el nombre de Jesús. Que así como han venido saldrán, así como han venido con tanta influencia y tanto poder, saldrán corriendo y saldrán huyendo de nuestro país. Se marchitarán esas personas, se marchitará ese espíritu, se marchitará esa influencia que ellos tienen. Todos los que han despojado serán despojados. Yo tomo la palabra de Habacuc y por la sangre que ellos han tomado, ellos van a caer en el nombre de Jesús. Escribo una visión, estoy escribiendo una visión. Si tú quieres escribir, escribe tu visión, pero yo escribo una visión que puede cambiar la situación de nuestro país. Número dos, lo que escribió Habacuc 2:14. Habacuc 2:14, mira bien lo que escribe Habacuc y dice: todo esto va a ocurrir porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Aleluya. La gloria de Dios, dice, va a cubrir toda la tierra. Yo escribo esta visión. La gloria de Dios va a cubrir México. La gloria de Dios va a venir y va a cubrir a esta nación, como las aguas cubren los mares. Así el conocimiento de la gloria será en nuestra patria, en nuestra nación. Se marchite el adoctrinamiento contra los niños en las cuestiones homosexuales y en las cuestiones de género que quieren imponer este gobierno, quiere imponer a como dé lugar en nuestro país. El adoctrinamiento a los niños en las cuestiones socialistas, comunistas y de género, todas estas perversiones los quieren adoctrinar y dicen que ellos tienen el derecho, por ser el Estado, ellos tienen el derecho de educar a los niños. Y la palabra de Dios me dice que los padres son los que tienen el derecho de educación sobre sus hijos. La patria depende de los padres, no del Estado. Así es que yo levanto una palabra que marchita a esta gente, a esa influencia que quieren adoctrinar a nuestros niños. En el nombre de Jesús yo declaro que ellos serán llenos del conocimiento de la gloria de Dios, en vez de un adoctrinamiento perverso, tratándolos de alejar de las cosas de Dios. En Habacuc capítulo 3 verso 2 sigue hablando de esa gloria. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra, dice Habacuc. He oído tu palabra, y tu palabra es que viene Babilonia y nos va a arrasar. Tu palabra es que viene el enemigo y va a ser matanza y va a hacer cosas horribles en nuestro país. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, le dice ahora, miren la diferencia: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Aun y cuando venga el enemigo, aun y cuando venga y nos arrase, aun y cuando venga y nos invada, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de estos tiempos malos, en medio de estos tiempos horrorosos, en medio de estos tiempos de injusticia,
Haz conocer tu obra, haz conocer tu gloria. Dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Luego dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Está hablando de Jesús. Jesús es la gloria de Dios en los cielos, la buena voluntad de Dios para con los hombres. La tierra se llenó de alabanza. En el cielo hay gloria y en la tierra hay alabanza. Está hablando de Jesús. Y el resplandor, dice, fue como la luz. Él es la luz. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios. Dice, él era la luz verdadera, venía a este mundo. Hubo un resplandor como la luz y rayos brillantes salían de su mano. En su mano estaba escondido su poder. Yo escribo una visión para México y yo declaro un tiempo de avivamiento en medio de estos tiempos de injusticia, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis sanitaria, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis de leyes, en medio de la crisis que hay en nuestro país. Yo declaro avivamiento. Yo declaro que se levanta el Señor Jesús en cada uno de los que hemos creído. Es formado Cristo Jesús y puede verse luz en medio de nosotros. Hay grandes tinieblas que están cubriendo México, pero tú y yo somos luz. Y nos levantamos como luz en este tiempo y en nuestras manos está escondido el poder. Rayos brillantes salen de nuestras manos. En nuestras manos hay sanidad, en nuestras manos hay futuro, en nuestras manos nosotros establecemos lo que va a suceder con nuestras familias y en nuestro país. Hay poder en nuestra boca. El justo por la fe vivirá. Así es que levántate como un instrumento de luz. Tú eres un instrumento de luz en este tiempo, en tiempos de avivamiento. Tú eres un instrumento de luz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Y la número tres que escribió Habacuc, esta otra visión que escribió Habacuc, dice Habacuc capítulo 3 verso 16. Algo tiene el 3:16 en la Biblia que es algo especial. Habacuc 3:16 dice Habacuc, escribe esta visión y dice: oí y se conmovieron mis entrañas. Está hablando nuevamente de la palabra que recibió de parte de Dios, de que vendría Babilonia y que vendría a aniquilarlos, que vendría a destruirlos. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, dice Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Ya entienden de lo que está hablando. Si bien yo voy a estar quieto ese día, en el día de la angustia, yo voy a estar en paz. En el día en el que entren estos y vayan a invadir, dice, yo voy a estar tranquilo. No hay queja en mí, no hay queja. Voy a estar tranquilo cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Y entonces dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque lleguen los tiempos de pobreza, aunque seamos robados, dice, aunque venga ese tiempo terrible, él estaba hablando, él sabía que venía. Dice: pudrición entró en mis huesos. Dice, yo ya lo vi, ya miré lo que va a pasar. Aunque todo eso ocurra, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es vivir por la fe. Este es un hombre que le cambió el chip. Este es un hombre que cambió palabras de queja por palabras gloriosas. Dice: aunque suceda
todo lo que va a venir y va a suceder. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, dice él. Yo voy a estar fortalecido en el Señor, no por las circunstancias que sucedan, no por lo que esté pasando alrededor. Alrededor pueden haber cosas terribles, pero yo me meto en el Señor. Él es mi fortaleza. Yo me alegro en el Señor. El gozo del Señor es mi fuerza. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Él me hace tener pies ágiles, dice, y me hace andar en las alturas. Así es que mi posición, aun y cuando sean tiempos adversos, aunque sean tiempos de crisis, aunque sean tiempos de pobreza, aunque vengan tiempos horribles, yo voy a estar en las alturas por la fe. Por la fe, el Señor es mi fortaleza. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me voy a gozar en Él. No sé, tú puedes escribe tu visión, pero yo te estoy diciendo lo que escribió Habacuc. Habacuc escribió sabiendo la amenaza, conociendo lo que venía. Él escribió palabras de fe, palabras de fe, palabras de fe. Yo puedo escribir, aunque en México las cosas estén así, aunque haya desastres naturales, aunque haya injusticias, aunque haya pobreza, yo me gozaré en el Señor, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, y yo voy a estar en las alturas. No sé ustedes, pero yo voy a estar en las alturas. El Señor me da pies como de sierva y me hace andar en las alturas. Así es que yo voy a pasar por en medio, yo voy a caminar sobre el agua, yo voy a caminar en medio de la tempestad, porque tengo fe. El justo por la fe vivirá. Vamos, escribe tu visión, escribe tus visiones, escribe la visión para tu familia, para que todos corran tras ella. Escribe una visión. Escríbela y declárala, publícala. Yo te hice un reto el día de ayer y nadie lo tomó, nadie tomó ese reto. Yo reté a través de la cápsula de fe, los reté a publicar en Facebook sus visiones. Nadie lo hizo, solamente compartían, le ponían like. Ay, qué bonito mensaje de nuestro pastor, pero nadie tomó el reto. Los vuelvo a retar: escriban la visión y publíquenla. Publiquen su visión, publiquen de lo que Dios va a hacer con ustedes en estos tiempos. Así es que no solamente la escribas aquí a través de esta transmisión. No, publícala. Haz tu publicación allí. Es tu muro, así se llama en Facebook, ¿no? Se llama muro. Pues escríbelo en tu muro y que todo mundo pueda leer lo que Dios va a hacer contigo y lo que va a hacer con esta nación. Escríbelo. Vengan chicos, vamos a cantar eso. Vamos. Canten esta es la visión. Bueno, una de ellas, la tercera que escribió Habacuc como respuesta a la palabra que Dios le dio. Vengan. ¿Sí están aquí? Ok. Corran. Y tú cántalo ahí en tu casa también. Cántalo allí. Canta esta palabra que da Habacuc, esto que él escribió nuevamente. Dice: aunque la higuera no florezca. Estoy leyendo el verso 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fuerza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén.
Amén, amén. Tú eres mi fuerza. Oh, sí, sí, Dios, sí, Dios, sí, Señor. He estado leyendo en este momento las cosas que han estado escribiendo. Oh, sí, Dios, Dios inundará de su palabra todo México. Sí, eso lo dice Eunice, es la visión. Mi visión es que mi nación esté libre de toda maldición y mi familia siempre permanezca en fe, dice Pilar. Con todo yo viviré con gozo en la justicia de mi Padre por medio de la fe, dice Eunice. Oh Dios, a pesar de todas las circunstancias que tenemos en contra, con todo yo me gozaré, dice Rosy. Sí, tú eres mi fuerza, están diciendo. Sí, Padre. Oh Dios. Oh Dios, estaba leyendo por acá otras. Declaramos el gozo y la paz de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Ana Aviva. Tú eres mi refugio, dice Eunice. Soy un instrumento de luz. Gracias, Padre, porque me escogiste como un instrumento de luz, dice Mariana Herrera. Sí, Padre. ¿Quién más está escribiendo por aquí? Yo leía: la gloria de Dios está en México y la palabra está en cada persona de nuestra nación. Tu resplandor está aquí, dice Vianey. Sí, amén, en el nombre de Jesús. Oh Padre, proclamo libertad a toda la infancia en el nombre de Jesús, dice Rebeca. Niños enseñados en el temor de Dios. Maldigo todo espíritu de perversión y depravación en el nombre de Jesús. Estoy de acuerdo contigo, Rebeca, muy de acuerdo. Toda obra del diablo que quiera hacer en contra de México se va a secar en mi nación, dice Eunice. Sí. Maldita toda obra de hechicería, de brujería, toda obra de perversión del enemigo es condenada y secada. No prevalecerá en mi vida, ni mi familia, ni mi congregación, ni mi municipio, ni mi nación, en el nombre de Jesús. Se detiene toda obra de iniquidad, dice Sol. Sí, gracias, Señor, gracias, gracias. Ahora escríbanlo, los reto, escríbanlo en sus redes sociales. Escriban la visión, en el nombre de Jesús. Cambia el chip como Habacuc. En vez de quejarte, empieza a escribir una visión de grandeza. Empieza a escribir una visión de fe. Gracias, Padre. Cámbianos el chip a todos nosotros, en el nombre de Jesús. Que Dios les super bendiga. Que tengan una noche preciosa, tranquila, llena de fe. Mediten en la palabra de Dios que han escuchado esta noche. Que Dios les bendiga. A ver, acá todos. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes también. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones mil. Bye.